Vamos a abrir Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En muchas ocasiones se hace una referencia en la última parte del versículo 17, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ese es un mensaje muy lindo que nos dice que podemos tener la salvación, la vida, por medio de la fe. Pero el contexto de esta parte dice que la fe se revela, se muestra, se obedece, se manifiesta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, una fe muerta no es fe. La fe tiene que manifestarse, pero también dice que es poder de salvación solamente para los que creen. O sea, el que cree, crece en fe, se manifiesta ¿en qué? En vivir la fe y en manifestar la fe. Si ustedes notan ahí en Romanos 1:5, el contexto de este versículo, en la salutación que Pablo dio a los romanos, noten lo que dice la palabra de Dios. Hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué significa obedecer la fe? Es estar en Cristo, Yeshua, el Hijo de Dios. ¿Qué más significa obedecer la fe? Porque obedecer quiere decir que es una respuesta a un mandato. ¿Sí o no? Porque si no hay mandato, usted no necesita obedecer. Si no hay una ley, usted no necesita obedecer. Entonces, dice aquí que hay que obedecer a la fe. Miren ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, versículo 24. ¿Qué es a lo que nosotros tenemos que obedecer? Mateo capítulo 7, versículo 24. Si ustedes leen el contexto, nos habla acerca de que aquellos que no conocen a Jesucristo personalmente e íntimamente, y si no obedecen a la palabra de Dios, dice que muchos van a tocar la puerta, pero Cristo les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ese es el contexto. Ahora noten el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Noten, escuchar, ¿y qué dice? Y hacer. Oye estas palabras y las pone en práctica, dice la mía. Las pone en práctica. O sea, eso quiere decir que hay que obedecer, ¿qué cosa? Las palabras del Hijo de Dios. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nos dice que no es solamente oír, sino hacer, obedecer. ¿Cómo dice su traducción? La mía dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿ustedes recuerdan Romanos 10:17? La fe viene ¿por qué? Por el oír
Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos a la fe, quiere decir que nosotros tenemos que obedecer ¿a qué? La palabra de Dios. A la palabra de Dios. A la palabra del Hijo de Dios. A todo lo que Él nos ha declarado y nos ha dicho. Hoy día el mundo cristiano se ha hecho de un cristianismo selectivo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que no se acepta toda la palabra de Dios, sino que solamente aceptan lo que les gusta. Y eso es adentro del pueblo de Dios y afuera del pueblo de Dios. Que se cristianiza muchas cosas que no son conforme a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero yo con esto? Que hay muchas tradiciones, fiestas, liturgia, que no está basada en la palabra de Dios, pero la han cristianizado, aun cuando la palabra de Dios no lo dice, no lo manifiesta. Pero cuando usted obedece a la fe, usted tiene que oír la palabra, aceptarla y ponerla en práctica. Eso significa obedecer la fe. ¿Cómo debemos de vivir? Conectados con Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la mayor necesidad de hoy día, la conexión ¿con qué? Con la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Por eso dice, todo aquel que escuche mi palabra y la pone en práctica, es un hombre prudente, sabio. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Obedecer a la fe es obedecer a su palabra, vivirla, mostrarla, expresarla, practicarla. Santiago 1:22. Note lo que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora noten, ¿cuál es la perfecta ley de la libertad? La obediencia. Obedecer, tenemos que obedecer a la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? El contexto no lo dice, porque leímos en el 22 que dice que, pero sed hacedores de la palabra. La ley de la libertad es que toda su palabra. Es lo que dice en Mateo 28. Dice, y guarden todo lo que les he mandado. La ley de la libertad es toda su palabra. No es aquí, poquito allá, poquito allá. Ahora, noten ahí Romanos 16:26. Cómo Él se manifiesta a nosotros para que le escuchemos y le obedezcamos al Hijo de Dios. Noten, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿a qué? A la fe. Nuevamente, obedecer a la palabra de Dios, a la fe.
y cómo Él nos ha hablado para que usted obedezca a la palabra de Dios, a la fe. ¿A través de qué? De sus profetas. ¿Quiénes son los profetas? El Antiguo Testamento. ¿Y a través de qué? De sus mandamientos. A través de toda su palabra, para que usted obedezca a la fe. ¿Ustedes recuerdan nuestro estudio que tuvimos acerca de los 3 testigos? Lucas 24:44, el cual hay 3 testigos que nos manifiestan quién es el Hijo de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran esos 3 testigos? Que Lucas 24:44 dice: los profetas, los salmos y la ley de Moisés, o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Esos libros, todo el Antiguo Testamento, nos da la seguridad de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Usted por qué cree que el enemigo quiere quitar todo el Antiguo Testamento y ahora solamente tener el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque el Antiguo nos da la seguridad de que Cristo es el Mesías, nuestro Salvador. Y a la misma vez nos ha dejado estos testigos para que usted y yo obedezcamos ¿a qué? A la fe. Para que vivamos su palabra, para que la pongamos en práctica, para que la compartamos con aquellos que están deseosos de escuchar la verdad. Sí, hermano. Ahí está en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como la Biblia, toda la Biblia, por la fe, la fe, la fe, la fe, los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. En ese versículo que el hermano acaba de mencionar en Apocalipsis 14:12, noten, la obediencia es solamente a través de ¿qué? De la fe de Jesucristo. Sin la fe no podemos obedecer. Obedecer sin fe es legalismo. El legalismo destruye. Pero cuando tenemos la fe de Jesucristo, Él nos capacita para obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia es el resultado de la fe, de escuchar su voz, de aceptarlo y ponerlo en práctica. La mayor necesidad de hoy día es tener esa relación íntima con la palabra, que es Cristo, para que Él pueda morar en nosotros y que nosotros podamos alimentarnos de toda su palabra para que obedezcamos a la fe. Ahora, yo les voy a decir algo. Hemos escuchado muchos estudios durante toda nuestra vida. Y hay estudios que nos han gustado, los aceptamos, los vivimos y pedimos el poder de Cristo para nuestras vidas para guardar su palabra. Pero tenemos que ser honestos. Hay algunos otros que decimos que son muy bonitos, que son muy profundos, pero no los hemos aceptado. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido. Recuerdo a mí cuando me invitaban a predicar, yo predicaba de todo, pero no predicaba la Reforma Pro Salud. ¿Sabían ustedes por qué yo no predicaba la Reforma Pro Salud? Porque no la vivía. No fue cuando yo empecé a vivir la Reforma Pro Salud que yo pude predicarlo. La verdad, así como está en la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser honestos y decir, ¿en qué nosotros no hemos aceptado la verdad del cielo, la palabra del Hijo de Dios para nuestras vidas, para ponerla en práctica y recibir las bendiciones del cielo? Usted contéstese.
Si tan solo oyéramos, aceptáramos y viviéramos, habría un reavivamiento y una reforma en cada uno de nosotros. Y como lo dijo, Cristo ya hubiera venido. Yo recuerdo que mi papá me decía, en una ocasión que estábamos platicando, me dijo mi papá, yo le dije, ya hubiera venido Cristo, si tan solo se hubiera oído, aceptado y vivido la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque íbamos ya a reflejar el carácter de Él. Amén. ¿Y sabe lo que él me dice? Dice, bueno, dice, pero Dios es justo. Si Él hubiera venido, nosotros no hubiéramos nacido. Pero nacimos para un propósito. Y ese propósito es predicar el Evangelio. Y es verdad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros aquí. Y tenemos el propósito de obedecer a la fe y manifestar la fe. Y manifestar el poder del Evangelio en nuestras vidas. Vivir la verdad en nuestras vidas. No porque el líder, no porque el pastor, el ministro, sacerdote o apóstol o profeta o como usted le quiera llamar, le diga qué es lo que tiene que hacer. Usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, confiando solamente en la palabra de Dios y confiando solamente en la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir para que nosotros podamos ser fiel a Él, porque Él viene muy pronto. Y solamente aquellos que obedecen la fe, que obedecen a la fe que es Cristo, la fe de Jesucristo, vamos a estar capacitados para obedecer toda su palabra. Aun cuando venga la tormenta más difícil que se nos interponga, nosotros permaneceremos en pie porque confiaremos en la palabra que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Romanos 4:5, usted no hace obras para ser salvo. Usted hace las obras basadas en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios. Pero noten en Romanos 4:5, mas al que no obra, si no cree usted, básicamente al que no obra, usted no tiene que hacer obra alguna para ser salvo. Pero ahí no para. Si parara ahí, diríamos todo lo que el mundo dice. No hay que hacer nada para ser salvo. Usted ya es salvo. No, pero ahí no paró el versículo. Dice, si no cree en aquel. ¿Quién es en aquel? En el Hijo de Dios, que justifica a quién? Al pecador. Su fe le es contada por justicia. En pocas palabras, usted tiene que creer que Cristo le perdona de todos sus pecados, y para que Él le perdone, usted tiene que arrepentirse. Y cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted empieza a obedecer la fe de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y usted empieza a confiar ¿en quién? En Jesucristo, el Mesías, que es el único que lo puede perdonar. Y ahí viene la justificación y ¿qué? Y la santificación. Una transformación y una renovación completa. Pero todo depende de ¿qué? De su relación que usted tiene con Él. No con el hermano, con la hermana, con el pastor, con fulano, sutano y merengano. Es con Él. La relación que nosotros tenemos como familia, como hermanos, hermanas, debe de ser en Él, mostrando el carácter de Él los unos con los otros, apoyándonos en el amor de Jesucristo, apoyándonos en la fe de Jesucristo, en el poder de la palabra de Dios. Porque Él desea que nosotros que crezcamos en Él. Ahora, miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 y 5, muy conocido. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros vamos a estar guardando la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Porque si usted no se arrepiente, usted no escucha la palabra de Dios y usted no la vive, usted va a ir en contra de la ley de la libertad, que es la palabra de Dios, y el cual Él le va a mostrar de que usted es pecador, el cual necesita ¿de qué? De Él, confiar en Él,
para arrepentirse y recibir perdón de sus pecados. Note lo que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Usted nota? Necesitamos confiar en Él, que puede perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo sabemos qué es nuestro pecado? ¿A través de qué? De la ley que nos muestra el pecado. Entonces la ley nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿No es eso lo que la palabra de Dios dice? ¿Es el ayo para ir a Cristo? La ley es lo que nos lleva a Cristo. ¿Para qué? Para recibir perdón, porque hemos realizado de que somos pecadores y que necesitamos confiar solamente en Él, en su palabra, para recibir el perdón, la justicia, la gracia y el arrepentimiento en nuestras vidas, para que nuestra vida pueda ser cambiada y transformada. Ahora, ¿qué hace la justicia en su vida? Cuando usted se arrepiente, dice que Él viene a hacer ¿qué? Su justicia. Porque nosotros somos trapos de inmundicia. Exactamente, porque todo lo que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia. Necesitamos la justicia ¿de quién? De Cristo, el que nos perdona, el que nos capacita y nos transforma. Ahora, ¿qué hace la justicia? Miren ahí en Salmos 119, versículo 172. Porque dice que aquí, lo acabamos de leer, dice que Él hace justicia. Él hace nuestra justicia y la toma como fe. Fe es creer y obedecer. Salmo 119, versículo 172. Yo sé que todos nosotros lo conocemos, este versículo. La última parte de este versículo nos dice lo siguiente. Porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Ven, nuevamente nos lleva ¿hacia dónde? Hacia los mandamientos. Noten el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? Juan 17:17. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. ¿En dónde somos santificados? En la ley de Dios. Cuando usted obedece la ley de Dios, usted no peca. Cuando usted desobedece la ley de Dios, usted peca. Así de sencillo. Es la explicación. Entonces, cuando usted obedece la ley de Dios, usted tiene la justicia de Cristo. ¿Me están siguiendo? Pero la ley de Dios, cuando usted la quebranta, la justicia de Dios viene y le dice, usted es pecador. Le da el don del arrepentimiento y usted confía en Él, que Él lo puede perdonar o perdonar en todos sus pecados y que lo cambia y lo transforma. Ese es tener la fe de Jesucristo. Confiar plenamente en sus méritos de que Él nos puede salvar, perdonar completamente, ampliamente y totalmente de todos nuestros pecados. ¿Qué para eso no vino Él a salvarnos de nuestros pecados? Mateo 1:21. No vino a salvarnos en nuestros pecados. La fe se manifiesta ¿en qué? En obediencia. En Apocalipsis 22:14, yo sé que todos nosotros tenemos la versión Reina Valera, pero en el original o en otras versiones, usted lo puede ir a verificar, dice que la única forma en que usted puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, note lo que la palabra de Dios dice. Usted va a tener una tarea. Usted busque varias versiones de Apocalipsis 22:14. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
La palabra que se usa aquí en el griego es entole, que significa mandamientos. Solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios van a poder entrar a la ciudad celestial y van a poder tomar del fruto del árbol de la vida. Ahora, en esta traducción lo pusieron que lavaron sus ropas. ¿En qué? En la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único que lo puede perdonar ¿de qué? De sus pecados. El pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Cuando usted es perdonado, ahora usted ya no es acusado por la ley porque la sangre del Cordero lo ha perdonado y le ha dado victoria sobre su pecado. ¿Me están siguiendo? Entonces el único requisito es creer en Jesucristo como su Salvador, pero usted tiene que guardar su palabra, su ley, sus mandamientos para poder entrar al reino de los cielos y tomar parte del árbol de la vida. Usted dígales eso allá. No lo entiendo. O sea, así está el mundo cristiano. ¿Sí? Ahora, ¿usted sabe cuál es la bendición de la justicia? La justicia es obediencia. Es lo que estamos viendo. ¿Usted sabe cuál es la bendición? Y es aquí donde, como el hermano dice, no lo entienden, no lo pueden ver y no pueden recibir la bendición. Por eso vemos las cosas que están sucediendo dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no han aceptado la palabra que es Jesucristo, no la viven y no confían en su palabra, que todo mundo vive como le da la gana, sin obedecer ¿a qué? A la palabra de Dios. Miren la bendición de la justicia de Dios, de los mandamientos, de la obediencia, de la gracia de nuestro Señor. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 9. Proverbios 15, 9. Noten cuál es la bendición de la obediencia, de la justicia, de obedecer a la fe. Note lo que dice: abominación es a Jehová el camino del impío, del pecador. Pero note lo que dice: mas él ama al que sigue ¿qué? Su justicia, a la palabra, a su ley. Él ama. Esto hace eco al mandamiento en el cual dice en Éxodo capítulo 20, si usted va en Éxodo capítulo 20, después de hablar de que no hay que tener dioses ajenos, que no hay que tener imágenes, que no tienes que inclinarte a ellas, note lo que dice la palabra de Dios. Versículos 5 y 6 de Éxodo 20. Dice, hablando de las imágenes de otros dioses, dices, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman. ¿Y guardan qué? Mis mandamientos. ¿Notan? En Proverbios 15:9 dice que Él ama a los que hacen justicia. Justicia es obediencia. Y dice que aquí que Él ama a los que guardan sus mandamientos. ¿Cuál es la bendición de obedecer a la fe? De creer y guardar toda su palabra. De que Él nos ame. Por eso Él dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Aquel que dice que me ama, pero no guarda mis mandamientos, el tal es ¿qué? Un mentiroso. Miren, muchos hoy día en el pueblo de Dios se han perdido de la bendición de ser amados.
¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Dios, no guardan la palabra. La palabra es Jesucristo. Los mandamientos es el carácter de nuestro Dios. Nosotros acabamos de ver que es la justicia de Dios. Acabamos de ver en Salmo 119, versículo 151, que es su verdad. Ahora noten Isaías 26:2. Isaías 26:2. Noten lo que la palabra de Dios dice. Y noten, léanlo despacito, dice: abrid las puertas y entrarán la gente que justa. Otra palabra por justa. Obediente. Guardadora de qué? De verdades. Otra palabra por verdades. Yeshua, Jesucristo. Otra palabra de verdad. Su palabra. Otra palabra de verdad. El Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Y qué más? Su ley. Su ley dice que solamente entrarán los justos, guardadores de verdad de la ley de Dios, de su palabra, creyendo en el Padre y en el Hijo. Y confiando plenamente que el Espíritu del Hijo nos lleva al arrepentimiento. Nos convence de pecado para que creamos en Él. Mire, ay, esto, híjole. En Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 8. Note, el Espíritu del Hijo viene, el Espíritu de Dios viene a nosotros y dice, fíjese lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque lo importante es que usted tenga una relación estrecha con su Salvador, confiando plenamente en su poder, en su palabra, para que sea movido al arrepentimiento y para que obtenga el poder de ser fiel, obediente a la fe, a la palabra de Dios, guardando todos sus mandamientos. Note lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Si usted no cree en Cristo, usted no puede ser perdonado. ¿Verdad? Si usted no cree en Cristo, usted no puede recibir la justicia de su Salvador. No puede recibir el poder para ser leal a toda su palabra. Noten, el Espíritu de Dios viene y nos mueve a que conozcamos al Hijo de Dios. Si usted no conoce al Hijo de Dios, usted no conoce al Padre. Porque si usted conoce al Padre, usted conoce al Hijo. Pero si usted no conoce al Hijo de Dios, usted está perdido. Y sabe usted que tenga cuidado, mucho cuidado, a qué Cristo usted está siguiendo. Porque le voy a decir un secreto que es sabido por muchos o ignorado por muchos. Hay muchos que siguen a un Cristo grecorromano, pero no siguen al Cristo de la palabra de Dios. Averigüe usted en quién usted cree. Porque si usted no cree en el Hijo de Dios que lo perdona amplia, completamente y lo salva de su pecado, usted no puede recibir la justicia y la gracia de su Salvador. Y no puede recibir el poder para ser victorioso en Él. Y por consiguiente, usted no puede entrar al reino de los cielos ni participar del árbol de la vida. Y nos da aquí, hay algo bien importante, en el 11. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya que juzgado. Básicamente nos muestra la seguridad, la certeza de que el Hijo de Dios ha ganado la batalla para que usted y yo tengamos salvación, vida eterna y victoria sobre el pecado, sobre la rebelión y sobre la iniquidad. Gloria a Dios. Yo no sé qué más queremos saber. Gloria a Dios por su verdad. Y si usted
no conoce la justicia que es Cristo, usted se está perdiendo de una bendición maravillosa. Porque el pecado trae angustia, desesperación, rencor, envidia, celos, contiendas, intranquilidad, depresión, ataques, chismes, y sígale usted la lista. Que eso es lo que el pecado trae, pero no trae tranquilidad, solamente el amor de Cristo, su justicia que necesita usted en su vida, es el único que le puede dar lo que usted necesite para confiar plenamente en Él y en su palabra, viviendo su palabra, confiando en su palabra y mostrando su palabra. Mire, Estamos viviendo en ese tiempo. la palabra fe en el hebreo es emuná. Emuná. La palabra verdad en hebreo es emun. ¿Notan ustedes? Fe, emuná, verdad, emun. ¿Por qué? Porque la fe sin verdad está muerta. La fe con emun, con la verdad, que es toda su palabra, cuando usted cree, escucha, confía, vive y comparte, entonces usted tiene la fe que es emuná con la verdad que es emun. Se unen las dos. La fe que obra. La fe que obra a través de ¿qué? De la verdad que es ¿quién? Cristo Jesús. La fe se basa ¿en quién? ¿En quién se basa la fe? En Cristo Jesús. El único que lo puede salvar, perdonar y dar victoria sobre todo pecado. Creyendo en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo, el cual nos ha hablado para que no estemos en tinieblas, sino vayamos ¿qué? A la luz admirable. Ahora, si nosotros obedecemos a la fe, se nos dice que el Señor, sí, hermano. Por eso, antes de que pase, por eso le dio el Padre que hiciera todo el juicio al Hijo. Porque es el que trabaja en nosotros. Exactamente. Porque Él es el que está trabajando en nosotros. Y saben ustedes, si mañana tenemos oportunidad, estoy estudiando la profecía de los 2300 días. Y hay algo que yo no había visto. Pero esto que estamos hablando, hay algo sorprendente en esa profecía, porque nos muestra lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu quieren hacer en nuestras vidas, para poder darnos la victoria y la certeza de que Él ya viene pronto y que estamos viviendo en el día del juicio, pero la victoria ya se ha ganado. Eso lo vamos a estudiar si hay oportunidad mañana, o si no, yo creo que apenas llevo 2 temas, pero creo que van a ser como 4. Ahora, si nosotros obedecemos a la fe, ¿en qué nos convertiremos? ¿O en qué seremos transformados? Miren ahí, regresemos a Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el 5 para ver el contexto. Fíjense en lo que la bendición, la transformación, el cambio que Cristo desea hacer en nuestras vidas y en nuestra mente. Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el 5, perdón. Y por quien recibimos, ¿lo tenemos? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia de la fe es ¿en dónde? ¿Era solamente para los judíos? ¿Los romanos? ¿Era para cuántos? Para todo el mundo, para las naciones. Ahora, versículo 6. Entre las cuales estáis también ¿quiénes? Vosotros, usted y yo. Llamados a ser ¿de quién? Oiga, usted ya no es
ni del príncipe de las tinieblas, ni del príncipe del aire, sino ahora usted viene a ser ¿qué? Usted viene a ser de Jesucristo. Jesucristo es ahora el que toma control de su mente y de su vida. Y note el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué? A ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la transformación que sucede cuando usted obedece a la fe? Usted viene a ser ¿qué? Santo. Santo. ¿Y usted viene a ser qué? Usted viene a pertenecerle ahora ¿a quién? A Jesucristo. Se lo lleva al Padre. Él es el que lo va a transformar y le va a llenar de gracia y paz, porque el Padre se la dio al Hijo para que el Hijo nos la diera a nosotros. Gracia y paz. Gracia, perdón. Paz, salvación, justicia, redención. Jesucristo. Dice que sin santidad no podemos ver a Dios. Nadie verá a Dios. Santo significa ¿qué? Apartado. Apartados, dedicados a Dios. Ahora, muchos toman parte de la Biblia y dicen es que esa parte solamente era para los romanos, era para los judíos, pero no era para nosotros. Pero fíjense ahí en el capítulo 2, versículo 11. De ahí de mismo Romanos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Toda la palabra es para ¿quién? Para todos. Él no hace acepción. Él no dice, es que mi palabra solamente era para los judíos, o era para estas personas, para los discípulos, o para tal iglesia, o para tal organización. No, es para ¿quién? Para todo el mundo. Miren ahí el capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa de dónde es usted, ni de dónde ha venido. El Señor lo mira como hijo e hija de Dios y está buscando su salvación. Está buscando su beneficio. Está buscando para llenarlo de bendiciones, llenarla de bendiciones, de su gracia y de su paz. No hay tal cosa de que esta palabra o esta parte de la palabra de Dios será solamente para los judíos y ahora se equivocó Dios y dijo, no, es que esa palabra no era solamente para ellos, pero no era para todo el mundo. No hay tal cosa, porque Dios no cambia. Toda su palabra es para todo el mundo. Y Él desea nuestra salvación. Y Él desea que nosotros tengamos una experiencia viva con Él, que pertenezcamos a Él, porque dice Romanos, dice que si usted se somete a alguien, usted es esclavo de esa persona. Pero cuando usted viene a obedecer la fe, usted viene a obedecer la palabra, usted guarda los mandamientos con el poder del Señor Jesucristo, y el Señor le da el poder para que usted tenga una vida santa. Entonces usted y yo, nosotros venimos a ser transformados, cambiados para su gloria. Y estaremos viviendo su palabra y la estaremos compartiendo. ¿Vendrán ataques del enemigo? Sí, van a venir ataques. Pero a veces ni se va a dar cuenta usted que el ataque viene. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Que a veces ni se va a dar cuenta que el ataque viene. ¿Por qué? Porque usted confía plenamente en Jesucristo y confía que Él es el que lo está dirigiendo y lo está protegiendo de todas las cosas que vengan. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos nosotros con Jesucristo. La pregunta es, ¿obedecemos a la fe? Si no lo obedecemos, hoy día es el día de gracia, porque usted y yo podemos tomar una decisión, y esa decisión es muy fácil. Aceptar la invitación de Dios, en confiar plenamente en el Hijo, de que Él nos perdona,
nos cambia, nos transforma y nos da el poder para ser victoriosos, para que podamos guardar sus mandamientos y toda su palabra a través del poder de Él en nuestras vidas, para honra y gloria de Él. Dios quiere que podamos nosotros aceptar esa invitación de Dios. Y Él es el que se va a encargar de todo lo demás. Porque usted no tiene poder. Todas sus obras son como trapos de inmundicia. Usted necesita que la justicia de Dios morando ¿en dónde? En su corazón. Para que usted confíe de que Él lo perdona completamente, ampliamente y totalmente de todos sus pecados. ¿Usted qué le responde a Dios? Cristo ya viene pronto, respóndale a Dios. Cristo ya está a las puertas, respóndale a Dios. Porque hoy día estamos aquí, pero mañana no lo sabemos. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de aceptar su palabra. Y si usted sabe que hay algo que usted no ha empezado a vivir, pídale el poder del Señor para que usted empiece a vivirlo bajo el poder de Jesucristo, que es el único que le puede dar el poder, la salvación, el perdón y su gracia. No piense en que es por este o por aquel o por fulano, sutano, merengano, por aquel líder o por aquel pastor. No, es solamente en Él. Empieza a tener una relación viva con Él para que Él pueda manifestarse en su vida y usted pueda manifestar el carácter de su Salvador, mostrándolo a todos aquellos que lo rodean.